ella fundó con varios compañeros y la tuvo a ella como la primera vicepresidenta. La profesora, cuando eso estaba con otro compañero, la licenciatura en lengua guaraní de la Universidad Nacional. Y allí trabajamos muchísimos años, al punto que inclusive el famoso lema que dice guaraní es una creación de ella, ¿verdad? Nosotros habíamos planteado inclusive los nombres, ¿te acordás? Sí. Iba a ser centro, iba a ser núcleo, y después salimos lo del Ateneo, ¿verdad? Bueno, y tuvimos la oportunidad muchas veces de estar en su casa, las reuniones previas que se habían hecho, de las cuales participamos, y bueno, hasta que finalmente, el 23 de septiembre de 1985, con la fundación, o sea, la ceremonia pública el 30, fundamos el Ateneo de Cultura. Nosotros, así periódicamente, siempre estuvimos y seguimos en contacto con ella. Hicimos un trabajo valioso acá, Zulma integrado, el profesor Ferreira también en ese momento, no sé qué más, en la primera parte tan complicada de la aprobación del alfabeto que tenemos hoy. Un trabajo muy complicado que finalmente nos llevó a mantener el alfabeto de 33 letras, ¿verdad? Éramos 12 contra 18. Esa es la relación. Sin embargo, eso demuestra siempre que cuando uno quiere algo, se propone, consigue. Y tantas cosas que le debemos a ella dentro de su condición también académica. Aparte de eso, sí tuvimos la oportunidad de retribuirle en algo mucho de lo que hizo, inclusive la formación, la fundación del Ateneo, cuando hace 2018 tuvimos el honor de entregarle acá el honoris causa del Ateneo a ella, también a otra extraordinaria colega, compañera que es María Leonardo. Entonces, dentro de eso, te van a recordar que también estuvo presente acá, acompañando al extraordinario querido amigo profesor Serafín Frances Campos, en aquellas charlas memorables que hizo sobre Emiliano Fernández. Acá cuando se hizo aquella presentación. Tuvo que está en su casa. Y hoy, precisamente a través de Zulma, ayer me escribía y me decía, la profesora tiene algo que quiere llevar a la atención. Y en particular que eso llegue a los directores de la Ateneo. Entonces, para no alargarte esta parte de María Elvira, quiero nomás contarte acá, de hecho vos sabés, pero para que tengas la idea exacta. Ella, te voy a mencionar la que me va a levantar las manos, todo caso, tiene que está atrás, ella es rica, perla, cara, es de Coenao, esta directora. Atrás está Carmen Caballero, que es de general aquí en San Pedro. Acá está la profesora Ramona Velázquez. De Pilar, pero es nuestra profesora de corriente, nuestra directora, el profesor Pablo, que está acá a su lado, él que es de Buena Vista, y con él su hijo. Mi abuela fue de Casa Paz. Atrás está la profesora de la otra Zulma. Nosotros le diferenciamos a la otra universidad. Mareco, ella es de Villa, no, ella es de Chacolubí. Profesora Marilena con el profesor Juan Pérez, que son profesores de la regional de... El profesor Juan Pérez me resulta medio conocido. La profesora que son de... que estaban la profesora... Adela. Y esa rubia linda que está con el teléfono. Así tenía que decir, no te Bueno, acá está la profesora Linda, que es Natalia, la profesora Francisca, es de Sobé, la profesora Ramona, que está Liga y Marcela. Fue mi profesora de la Universidad de Instituto Superior. Ella está Sabina Velar, que es de la Cruz de Liceo, que es Guadalajara, Ignacio Buena Vista. Sí, una vista, como le estoy viendo ahora. Sí, Ignacio Díaz de Ignacio. Ustedes son de Buena Vista, de casa. Después acá está la profesora Salomina y su hermana, que es Salvador. Las dos son de General Esquina. La profesora Marcelina, que es de
Pedro Juan Caballero. Esta Teresa Cardoso, que es de Villa Castro, años, trabaja en Cuba, en el puente que está a Santo Domingo. Acá está Pastora de Isamón, que es de Carlos de Nuevo. Detrás está Raimundo Cañete, que es de Campos Buenos, Dictadura haciendo el libro, retirada. Allá está Petrona Alvarenga, que es de Ciudad del Este, y está Santa Rita también. Al lado está el profesor Remy González, que es de la zona de Minga, todo Alto Panamá. Está ahí Carolina, y entonces está su papá, no olviden el amor. Está también el Paco, acá está la profesora Carmen Deli, con su nieto, ella es de San Pedro de Colombia, acá es. Bueno, acá la profesora Milva Arque, que es de Pilar, ¿verdad? Acá ya te dije, acá está la profesora Belina, el profesor Pablo, que vienen de Canin, de ellos están trabajando en misiones en este momento. Están en ¿Por qué llamarle a Carlos y dile que están allá arriba? A ellos no regalo. Acá está el profesor Luis Nudo, es de línea. María Antonia, que ya le he dicho que está la secretaria acá, ¿verdad? Allá está Jaime también, de la familia. La maquineta, Sabina, que es mi señora, y es más fácil. Está bajando lo último, pero ahora que estamos así y está bien el otro, tenemos que estar mamá, te van a sacar una foto, porque yo sé que vos estás feliz, que mi corazón está rebosando. Yo vengo a lo que fue mi casa, No fue esto. es mi casa. Bueno, sí, es mi casa. Lo que es. Y un poco viene la historia, que se llama que 150 de 82 años por ahí. ¿Sabes dónde tenés que llevar? Al Ateneo. Al Ateneo lleva a mamá y Pila, a David y lleva al Ateneo a Zulma y lleva a Ali. No veo la cosa. Que Taure como el de Taure del país. A quien le está haciendo completo apurándose. Es una vez. Cuando un Sheumi se le envía por cuerpo. A ella se le envía por cuerpo. Se me ocurre que les puede servir también programas de educación escolar básica cuando se comenzó la educación de niños con la reforma, muchos materiales, muchos libros que con gusto yo voy a traer para que les sea útil a alguien. Ahí encerrado en mi pieza no sirve de nada, más descubrí que estaban con humedad, hay algunos que tratamos de limpiar anoche con la señora que me ayuda, bueno, pero es con todo el corazón, con todo el corazón. Hay mucho Para nuestra biblioteca, porque la ANEA está exigiendo de su biblioteca y es didáctica lo que no, y tengo eso en mi voy a traerle, tengo así como enseñar lengua, un montón de cosas. Si les cuento que tengo un libro que prácticamente está prácticamente terminado, tengo que darle las últimas. Voy a ver después cómo hago. El libro es un nuevo enfoque para enseñar
cognitivo, porque enseña desde la emoción, usando la emoción enseña en la lengua. Acá hay mucha gente que yo conozco y hay otra gente que para mí es nueva, pero creo que todos los que hablamos y los que trabajamos con la lengua guaraní somos todos como una gran familia. Usted va el tema la gente, Zulma, que la huele chévere en yuca, apitacheta no baita, yo sé jamás venita así se me la que contar, hay poco, hasta ahora más acá que veamos un video, mandé por caña, yo traigo hija, el niño en YouTube, pecha, Esa es mucha maldad, porque seguro que el profesor Francia va a querer venir. Y claro que va a querer venir, yo no quiero que maneje eso. Eso ya tiene, el 3 de mayo cumple 86 años. Y también dio una capacitación donde habló de Emiliano Fernández, que ya fue a la guerra del Chaco con una categoría. No era solo para tocar guitarra, sino que ya fue con una categoría a la guerra. Ahora Francia está, no es propaganda, ¿verdad? No es importante decirlo. Yo creo que en un mes o 2 meses va a estar ya en la calle. Es un libro que el que puede tiene que adquirir. Te digo porque es una belleza, porque no es solo el contenido, la diagramación, los colores, hermoso, se llama El canto cuenta su historia. Y ahí está la historia de todo, hermoso. Yo leí ya 1000 veces, pero me encanta. Y ahora que terminó, que vimos, se cuidó hasta el último detalle, quién hizo la tapa, quién hizo la presentación del libro, es hermoso. Se llama El canto cuenta su historia. Y el niño cuando salga, si Dios quiere, se va a llamar enfoque comunicativo, emocional, cognitivo. Va a traer una parte donde se desarrolla todo eso y después montones de ejemplos para que el maestro sepa cómo hacer, cómo aplicar, cómo jugar, hasta cómo diseñar sus materiales. Bueno, ya sabemos. Hay compañeros nuestros estaban en otra sala. Buscaría en contacto acá Eduardo Acosta y pueden estar tomando y Eduardo Acosta, es el nuestro de Mariano Roca. Bueno, allá está Sabina con todas las profesoras de Arroyo, Sabina. Tomás, sí, perdón. Esta es la profesora. Sí. ¿Dónde está Felipe? Acá está Felipe. Acá está el profesor Felipe que está con un grupo de profesores, Felipe Neri Miranda. Está acá Patricia, que trabaja en la regional de Asunción, Selva no le conozco. Acá está un profesor también que trabaja con Selva, Ángel. Está la profesora Mari Escobar, de Capitán. Ahí está la profesora Juana Ramona, venía acá. Isabel, para que te vea. Bueno, ella es Isabel de Coronel Oviedo. A ver quién más me falta acá. Ah, en esta Porfiria. ¿Ya está la barra Porfiria o le conoces? No. Porfiria, ¿vos te acordás de Porfiria? Porfiria, pero más o menos Catalino acá de Lluvina, pues. A ver un poco quién más está. Catalino, que es de Guilleta. Porfiria es como si fuese mi hermana. Sí. Un poco malcriada, pero al fin. Profesor Catalino, de Guilleta. Acá está la profesora Miriam, de Quindis. Allá, la profesora Miriam de Coñamina, están derechando de nada.
profesor Víctor Arevalo, Limpio, Luque, a ver quién más, el profesor Carlos Ferreira. ¿Qué parece que conoce también? Me parece que, no sé si le conoce. Él está el profesor Rubén Novelar, es el 1 de marzo, y hemos metido mirando. Acá está, ya le dije a Matías acá, pero por la duda nomás. La profesora acá adelante Lorenzo, que tenemos acá. Voy a dejar a Ana Dora, que es de Viña Perú. Que vino ella, ¿verdad? La profesora Lunelia, que es de Escobar. Bueno, para los que llegaron ahora, quiero contarles brevemente. Tuvimos la noticia agradable a través del SURMA, el contacto con la querida abogada María Elvira Martínez de Campos. Ella decidió venir esta mañana personalmente a hacernos un regalo a todos. Y esas son las cosas más gratas que pueden haber, porque se acordó de todos. Y todos al final vamos a llevar. Es un acto tan lindo, tan humano de desprendimiento de cosas que ella tiene y que está diciendo cuando las actores que tú sabes. Ayer la dio mañana con mi hijo allí, manando y se vota cuando algo abre. Y la fue un mire por ruta pobre. Entonces, se acercó y vino acá un gesto para nosotros tan importante, tan lindo, y vino a su casa, ¿verdad? Ella, ya dije para los que estaban, es una de las fundadoras y es la primera vicepresidenta que tuvo la Ateneo, así que es un verdadero honor que nos acompañe. Nos estuvo contando, tiene un libro próximo a ser publicado. Unos días más, fresquito vamos a tener la casa una obra del profesor Francia Campos que está próxima a ver la luz también. Así que a ella, a su familia, muchas gracias. Y queremos que allí como está ella sentada, entonces pueda enseñarle a cada uno de ustedes este recuerdo que está. Es un ejemplo que en vida se está desprendiendo. Es un ejemplo muy grande para todos que en vida usted se desprende. Es como un recuerdo que va a quedar para cada uno. Ya les pido disculpas porque hay algunos. De todas maneras, hay un juego completo de esto que hay en la biblioteca, bueno, que queda después. Y No hay nadie en Misiones, San Juan, Santa Rosa, Santa María, Santa Misiones. Fila.